Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de Tu Historia en la Historia. Y a nuestro programa número 119, esta hermosa ciudad de Mar del Plata que se está encaminando a los 150 años de su fundación. Y por eso hemos estado charlando en todos estos últimos programas sobre lugares icónicos, sobre músicos, artistas, sobre nuevas experiencias, la tecnología, todo lo que hace a este quehacer creativo, innovador y cultural de la ciudad de Mar del Plata. Y por ello tenemos en el día de hoy el gusto de tener como invitado para la presentación a Marcelo Govelo, que es un escritor, un referente de la cultura de la ciudad, con muchos años de trabajo, de tarea, ardua con respecto a la investigación, una producción realmente importante con respecto también no solamente a lo que es la historia y la vida de sino también con respecto a otras temáticas que se vinculan mucho con la música, con el rock, con el cine, y por ello nos encanta tener en el día de hoy esta charla. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado haciendo este programa que tiene un recorrido ya desde hace algunos años y que ahora está en un momento muy especial de la ciudad, rescatando todo aquello de lo que hemos venido hablando durante tanto tiempo, afirmando aquello que en lo que creemos que es Mar del Plata es una ciudad creativa y sobre todo por la gran cantidad de talentos y algunos que son innegables, que nos han dado una trascendencia que va más allá de nuestro territorio y de lo más cercano, como es la figura de Astor Piazzolla. Y por eso queríamos hablar con vos en este último tramo del año, en el que ya nos estamos acercando mucho a los 150 años de Mar del Plata. Contanos en principio, ¿cuándo empezaste a investigar y cuándo comenzó tu vínculo profundo con la idea de poner allá en un lugar muy por arriba de lo que se conocía hasta el momento en la ciudad, porque no es fácil enamorar a los marplatenses de su patrimonio cultural y bueno, lo has hecho a rajatabla, digamos, ¿no? Bueno, te comento, es algo que curiosamente, como es de perogrullo, dicen que de lejos se ve más claro, decía Serrat en una canción, estando afuera del país, trabajando, escribiendo, porque yo soy periodista y escritor, básicamente, y claro, vi el interés que había por la figura de Astor Piazzolla, sobre todo en Europa, un interés increíble, y justamente se me pide para un acto muy importante vinculado a los músicos que salidos de la música popular tuvieron un contacto con lo que sería la música académica, porque a mí no me gusta hablar de música clásica o de música seria, sino bueno, la música, podemos decir, más académica, en contrapunto con la música popular. Ahí empecé a hacer un trabajo sobre Astor. Yo ya había estado, mi tío abuelo, José Govelo, había sido el fundador de la Academia Porteña del Lunfardo. Había un contacto en mi familia con Horacio Ferrer y con Astor Piazzolla, desde que yo era chico. Lo conocí a Astor acá en Mar del Plata. Es más, uno de mis primeros conciertos fue en el Teatro La Botonera. Cuento esto no para ser autorreferencial, pero para contar que es algo que primero venía ya con algunas cosas que tenían que ver de mi propia familia,
O sea, no me era ajena la figura de Piazzolla desde chico, y después yo solo me enamoré de Astor Piazzolla, siendo yo más de la generación del rock, pero claro, cuando veo por primera vez a Astor Piazzolla en el Teatro La Botonera, ¿recordás La Botonera? Sí, ahí sí. Mi abuela vivía a media cuadra, es mi barrio, el barrio de mi abuela. Sí, sí. Eso fue una temporada donde él estuvo haciendo justamente los 2 meses de la temporada, una apuesta muy, muy audaz, porque vino con el octeto electrónico, no con el quinteto, que fue lo más, si vos pensás, el quinteto fue lo más, dentro de lo que nunca fue súper popular Piazzolla, fue lo más conocido. El octeto electrónico era algo realmente increíble, adelantado 30 años y bueno, a mí me había fascinado, y eso fue en Mar del Plata, y te cuento algo, ¿no? Que lo digo con pesar, pero es así, es la verdad. No había mucha gente, y mucha gente se retiró, porque el octeto, que tenía bajo, batería, era algo tan avanzado que flirteaba con el jazz rock, si querés, con la música de esa época. Te estoy hablando 76, sí. Verano del 76, sí. Y bueno, ahí yo me enamoro de la música de Astor. Todas las veces que vino después, ahí lo conocí en la esquina de la Botonera, lo conocí a Daniel Hugo, el hijo, que tocaba el sintetizador en esa formación, en ese octeto. Me compré los primeros discos. Bueno, empecé a estudiar. Yo me dediqué a justamente a ser una suerte de historiador de música popular. Tengo 35 libros editados. Entonces, es impresionante. Estaba a punto de leer toda tu trayectoria, pero preferí que bueno, que después lo charlamos. Pero es impresionante el nivel de investigación, porque eso requiere, sin dudas, ir a fuentes que no son siempre muy accesibles. Es algo muy difícil. Hay que investigar mucho, hay que hacer mucha investigación, no es solo escribir. Bueno, pero para hacerla más corta, justamente estando en el exterior, cuando yo pregunté por qué me llamaban a mí para hacer ese trabajo de Piazzolla, me dijeron, bueno, porque usted es escritor, tiene esto, el otro, y porque usted es de Mar del Plata. Fíjate vos, usted es de Mar del Plata, me dice. Pensando ellos, vos fíjate que en el mundo, por ahí en el mundo anglosajón y eso, se tenía, Mar del Plata, ojo, creció mucho en eso, no lo que todos quisiéramos, pero en ese momento, yo te estoy hablando, hará casi 20 años atrás, no había todavía, no estaba la ciudad, ni el aeropuerto, la Piazzolla. Ellos a los músicos populares le dan mucha trascendencia, ¿no? O sea, tenés el Museo de Mozart, el aeropuerto de John Lennon, el aeropuerto de Louis Armstrong, el aeropuerto de Jobim, tenés el Museo Picasso en Málaga, ellos le dan a las ciudades natales mucha importancia. Y empecé a estudiar, y lo primero que me choqué fue con que no, Piazzolla y Mar del Plata nació nada más, pero no fue importante. O peor, te decían, no la quiso Mar del Plata. Y empecé a investigar y vi que no solo no había sido así, sino que había sido recontra importante Mar del Plata, que él empezó a tocar, él aprendió, si bien él empieza, el bandoneón se lo compran en Nueva York, él empieza a tocar tango en Mar del Plata, se enamora del tango en Mar del Plata. Bueno, empezó toda una investigación que me llevó a 15 años casi, en el cual eso fue el fruto de un libro llamado Astor Piazzolla, su ciudad y su mundo, que es un libro que estudia toda la vinculación de Astor con Mar del Plata. Ahí empezó todo este tipo de esta investigación que me lleva a cierto conocimiento de académico. Me nombran académico de la Academia Nacional del Tango, el propio Horacio Ferrer, por esta investigación. Y bueno, y me empiezo a dedicar al estudio de Astor Piazzolla. No por ahí, si querés, tanto al nivel musicológico, hay otros especialistas más en lo estrictamente musicológico, pero sí en cuanto a la importancia de Astor y su historia y su vida y su trayectoria, que es muy rica, es fabulosa. Bueno, eso hizo que después, para el centenario de Astor Piazzolla,
la Fundación Astor Piazzolla, la viuda, eligieran, junto con el Ministerio de Cultura, me editaron un libro que se llama Astor Piazzolla, una retrospectiva al futuro, que es como el libro de los 100 años de Piazzolla, bueno, y otra serie de cosas. O sea, me dediqué, hace más de 20 años que me dedico al estudio de Astor Piazzolla, y paralelamente a eso se me ocurrió, digo, conociendo íntimamente, porque te imaginas, son años de estudio y de esto, y bueno, y tener conversaciones con la familia, con amigos, aparte de haberlo conocido, ¿no? Pero eso hizo que yo supiera que si había algo que Astor lo iba a poner bien, que lo que más le importaba a él, que él vivía para la música, era que su música se escuchara, más allá de Dios Nonino, el Libertango o Balada para un Loco, que él tiene una obra increíble y que afuera es maravilloso cómo se lo respeta y se lo valora. Se me ocurrió la idea de hacer un programa de radio dedicado nada más que a la música de Piazzolla. Se lo planteó a Laura Escalada, la viuda, que es aparte la presidente de la Fundación Astor Piazzolla. No solo me da el ok, sino que me apoya y me brinda material y cosas. Y bueno, y así nació La Hora de Astor, que es un programa que ya lleva más de una década, que me ha dado muchísimos alegrías así a nivel profesional. Que sale muy premiado con el Martín Fierro también. Sí. Hemos tenido 5 nominaciones y 2 Martín Fierro ganados. Y bueno, cosa que es muy linda. Si bien no tenemos ni un solo auspicio, porque no le interesa a nadie le interesa auspiciar cuestiones vinculadas. A lo más difícil que hay, que es ese tipo de cosas, ¿no? El tema del auspicio. Pero bueno, sin dudas es una satisfacción personal, me imagino yo. Obvio. Con todo lo que significa para el que tiene la vocación de comunicar, y sobre todo de comunicar algo tan grande, y estando en un nivel de conocimiento tan grande como es la historia, la biografía, que es muy como de película, ¿no? Está muy vinculado también al mundo del cine, lo que es entre otras cosas, por el hecho de que él conoció a Gardel a través de una película que, bueno, le han pasado a Astor Piazzolla tanta cantidad de cosas que da para hacer programas de radio, y más sabiendo y teniendo el conocimiento que tenés vos. Y me parece además sumamente interesante el hecho de pensar en una familia de inmigrantes italianos, de un hijo que nace en Mar del Plata y que luego se trasladan a Nueva York. Pues si vos me dijeras, no sé, qué otro destino, pero Nueva York, y aparte con una vida que él tuvo muy rica, ¿no? De interacción con lo que era esa ciudad enorme ya. Realmente, si hay una vida cinematográfica increíble para hacer obras de teatro, películas, distintas películas. En una sola película yo pienso que no podrías abarcar las aristas interesantes que tiene Astor Piazzolla. Y acá te cuento algo, y que es más maravilloso. Mirá cómo estará unido la figura de Astor Piazzolla a la historia de Mar del Plata, que él no es hijo de inmigrantes, él es hijo de marplatenses, porque los padres son casi, te diría, primera generación de marplatenses, porque en realidad el que era inmigrante eran los abuelos. Fíjate vos que Mar del Plata se funda en 1874 y unos muy pocos años después llegan los abuelos, de distintas, tanto los Piazzolla como, bueno, de parte de la familia de la madre. Y ellos eran los verdaderos inmigrantes. Tanto el papá de Astor, el famoso nonino, Vicente Piazzolla, como la mamá, Asunta Manetti, ambos eran nacidos en Mar del Plata. O sea que la identidad marplatense de Astor, y con todos los primos que tenía, o sea, está dentro de los primeros padres fundadores de nuestra ciudad. Estamos hablando de que el padre nace unos años antes de que termine el siglo XIX, y Astor nace en el XXI. O sea, estamos hablando de una cuestión
de formar parte de la historia de nuestra ciudad increíble, ¿no? Y esto que vos contás, lo de Gardel, es maravilloso y tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata, porque Gardel venía mucho. De hecho, el libro mío arranca con la figura de Gardel en Mar del Plata, que venía mucho y había por intermedio de un tío de Astor, que era muy amigo, era el amigo, un Manetti, que bueno, fueron los que forestaron la Plaza Mitre, los Manetti, ¿me entendés? Hay muchas cosas para hablar que bueno, para eso. Historias de la familia de los tíos de Astor. Nosotros, bueno, yo creo que en algún momento que nos cruzamos hace muchos años, yo te comenté de Katy Piazzolla, que es la prima de Astor, y ella, cuando hicimos las historias de amor, en el año 2009 en el museo, hicimos la fiesta del recuerdo con historias de amor. Y una de las historias fue justamente no la de los padres de Piazzolla, sino la de los tíos, los padres de Katy, la abuela de su descendencia, digamos, que fueron todos del rubro de la peluquería, que es donde está ahora el complejo Roxy Radio City, y ella me contaba que se sentaban en un escalón que hay, en una de las escaleras que todavía está, en un escalón de mármol, se sentaban con Astor y llevaban la bicicleta, y vos no te podés imaginar en esa ciudad, o sea, en esta realidad, que pudieran compartir una vida familiar justamente de inmigrantes italianos, unos dedicados a una cosa, a la bicicletería, los otros a la peluquería, y construyendo la ciudad de Mar del Plata. O sea que es mucho más que la historia de un músico de la ciudad, sino también de una familia de las que construyeron la ciudad, ¿no? Y que después emigraron, y después es como que hay una relación muy grande con esta atmósfera de la música a nivel internacional, que nace cuando él era muy chico, porque esto de Nueva York es cuando era ni siquiera un adolescente, tendría 10, 11, 12 años, ¿no? Tal cual, sí. Por el lado de vos decís de Katy, bueno, los Piazzolla tenía dos varones, el Pantaleón, el abuelo de Astor, tuvo dos hijos. El primer hijo, Ruggero Piazzolla, nace en Italia y era inmigrante también, que de ahí viene toda la rama de Katy, de los peluqueros, de lo que tenemos. Si bien también tuvo peluquería Nonino, aparte de bicicletería tuvo peluquería, ¿no? Que a veces se confunde la historia por eso. Pero bueno, hay inclusive ahora acá por la calle Corrientes, no sé si es Corrientes y Alvarado, Avellaneda, por ahí, o Roca, está la peluquería Piazzolla todavía, claro, ¿no? Es la del bisnieto, del bisnieto, claro, sí, que de son Ruggero, de Ruggero Piazzolla, del primer que tiene en su lugar un pequeño mueble con todos aquí, con las fotos de la familia, bueno, que son como todos los que de alguna manera nos vinculamos la historia de la familia con la historia de la ciudad. Es como que tiene mucho que ver con la identidad, esa identidad que tantas veces se dice que Mar del Plata no la tiene, y sin embargo la tiene de manera tan profunda. A través de sus artistas, yo creo que es lo más posible de visibilizar ese aire de la ciudad, se ve a través de la obra de sus creadores, ¿no? Y bueno, en el caso de Astor, como vos decís, se tardó un tiempo, pero creo que en este momento estamos como muy conscientes de lo que significa esta vida tan luminosa, tan especial, tan internacional, ¿no? De Astor Piazzolla. Sin duda es la figura de la cultura argentina más importante, de mayor trascendencia internacional, y bueno, y es nuestra. Y él decía, aparte está hasta registrado eso, yo tengo un trabajo que es, durante muchos años di charlas en los colegios sobre Astor Piazzolla, algo que me gustaría volver a hacer, era muy grato, y en el video ese que teníamos armado, en base a una entrevista que se le hizo desde la universidad en la década del 80, él terminaba diciendo, lugar donde iba, él decía, soy argentino, pero de Mar del Plata. Él nunca denigró, despreció o no tuvo en cuenta a su ciudad, porque él amaba Mar del Plata. Hay distintas, tenemos para charlar
cosas que le pasaron en la ciudad, cosas que le pasó en la vida por la cual tuvo que mudarse o hacer otras cosas. Mismo él no se podría haber desarrollado acá. Eso lo tuvo claro desde muy chico. Él, cumplidos los 18 años, ya le quedaba chica la ciudad, toda la movida, y estamos hablando de la década del 30, toda la movida estaba en Buenos Aires, era donde estaban las orquestas, era donde estaban los sellos grabadores, las radios, las compañías, y bueno, ahí inició su derrotero, ¿no? Pero nunca él venía muchísimo acá, porque por eso vos decís de la familia y porque él decía que era un marplatense salvaje. Él pintó la ciudad de Buenos Aires como nadie, pero nunca dejó de ser un marplatense. Claro. Él era distinto, era un tipo, un marplatense de aquella época, ¿no? Y de esa familia grande que tenía por el lado de los Manetti, que le gustaba ir a cazar, era un gran pescador, no era el porteño típico, si bien pintó Buenos Aires como nadie, ¿no? Son esas cosas que da el arte, pero él tenía, y vos sabés que eso yo lo vi, que yo lo cito en el comienzo del libro, porque me llamó mucho la atención que un musicólogo uruguayo cita, ¿no? De la mezcla de lo que es la música de Astor, de los ecos de Harlem, de la música del jazz, que él mamó de chico, del tango, del sexteto del Vino Bardaro, que a él le gustaba tanto, y de la furia del mar, que era el mar nuestro, ¿no? Esa cosa como que es un mar tan particular, ¿no? Cuando vos conocés otros mares, vas al Mediterráneo, a otros lugares, y te das cuenta que el mar nuestro es un mar distinto a todo, ¿no? El mar del Atlántico Sur, tiene esa cosa de repente tranquila y de repente imponente. Sí, es así. Como la música de Astor, ¿no? Que tiene momentos de gran lirismo y otros momentos de una fuerza espectacular. Claro, lo que ocurre es que uno se imagina por allí. Bueno, yo hace un par de días estaba escuchando una entrevista a Horacio Lavandera, ¿no? Con todo su virtuosismo y con toda su preparación, además, y todo su mundo académico detrás de lo que, y que además él va por todos los géneros musicales, pero tiene una formación. Pero lo que por ahí a uno se le escapa, o por ahí piensa, bueno, sí, era un eximio bandoneonista, Piazzolla, pero el tema de poder crear algo tan diferente, tan especial como la música que él hizo, tiene que ver también con que abrevaba en músicos que tenían mucho que ver con una formación más clásica, más académica, por ejemplo, con Stravinsky. O sea, ahí está ahí de todo el mundo, y aparte las oportunidades que él tuvo históricas. O sea, primero, él era un genio, pero le puso mucha transpiración a ese genio y estudió mucho. No había otra gente en el mundo del tango. Él estaba con 20 años, nada más y nada menos que en la orquesta de Aníbal Troilo, en el 40-41, en el mejor momento de la historia de oro del tango, en la mejor banda, que es como decir, de los Beatles del rock, estaba en la orquesta de Aníbal Troilo. Y sin embargo, él terminaba de tocar y 3 veces por semana se iba a estudiar música, composición, nada más y nada menos que con Alberto Ginastera. Claro. Durmiendo a veces 3 horas con Alberto Ginastera, uno de los máximos compositores. O sea, eso hace que él vaya mezclando todo lo que él traía, vaya creando una música particular, un corpus de su obra distinto. Él tiene composiciones para guitarra, para oboe, para ballet, para música sinfónica, para cámara, para violín, pero después se va a estudiar nada menos que con Nadia Boulanger, que había sido maestra de Ravel, de Gershwin, de Quincy Jones, ¿entendés? O sea, un tipo que siempre estudió mucho aparte, o sea, tuvo esa formación. Él si bien salió del tango, ¿no? Y siempre tuvo, que tanto lo denigraron por eso, que lo de él no era tango. No es que no era el tango, él salvó al tango, lo cambió. Y bueno, pero tiene eso, como vos decías, tiene una formación y encima con los maestros que tuvo, que bueno, y mucho trabajo
estudio, ¿no? Aparte del genio natural. Exactamente. Y tu último libro, que fue editado, este que nos estabas contando, o sea, el año 2018, en mayo de 2018, nosotros estábamos haciendo un encuentro de museos históricos y en ese momento estaba sucediendo, no sé si si había llegado Laura Escalada, estaban poniendo una muestra, había una movida muy especial, después vino la pandemia. Bueno, en ese momento recuerdo que en algún momento nos cruzamos de ese especial momento en el que estábamos con el tema de la presentación esta nuestra, que era ahí en el espacio, en el Centro Cultural Terminal Sur, y había todo un grupo de gente de la cultura que estaba presentando este evento que tenía que ver con la Fundación Astor Piazzolla, que estabas vos, se había llegado hasta aquí Laura Escalada, y luego, ya 3 años después, pasada la pandemia, llega el centenario del nacimiento de Astor y llega también este libro que tiene que ver con justamente el centenario de su nacimiento. Y luego de eso, ¿qué es lo que está en tu bitácora, digamos, de trabajo en este momento? ¿En qué punto te encuentra en tu relación con todo este camino recorrido de difusión y de investigación sobre la vida de Piazzolla? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo que... Siempre, sí. Primero y principal, la idea es, vos sabés que el libro de Astor Piazzolla, Su ciudad y su mundo, me trajo el de Piazzolla y Mar del Plata. Una vez que sale, hubo mucha gente que se acercó, mucha gente que muchas historias, o sea, que se me apareciendo de cosas que, o sea, es hacer una edición ampliada de ese libro. Y con respecto al segundo, una retrospectiva del futuro, vida obra de Astor Piazzolla, que es un libro que salió por el centenario, vos sabés que se agotó totalmente el libro. No se consigue más. Ahora estoy, tratando de trabajar también como para ampliarlo un poco y para que haya una segunda edición. Eso con respecto a ese libro. Después estoy trabajando, tengo unos proyectos que nacieron como académico de la Academia Nacional del Tango y un poco especializado así a nivel mundial con Astor. Estuve trabajando para los últimos 2 congresos mundiales de tango, que vos sabés que es cómo interesa el tango en el mundo y obviamente dentro del tango la figura de Piazzolla. Claro. Entonces, las últimas, las charlas que yo preparé con respecto a Piazzolla para esto, tiene que ver con 2 futuros libros. Uno tiene que ver con Piazzolla y el cine, porque Piazzolla tuvo una cantidad de bandas de sonido increíbles y originales. O sea, la música que él hacía para las bandas de sonido no están dentro de sus discos. No es que él hacía la Diono Nino o Libertango. Él compuso un montón de temas, un montón de bandas de sonido aquí en Europa, ¿no? A nivel internacional. Entonces, uno de los trabajos que tengo en carpeta es sobre Astor Piazzolla y el cine, que lo trabajé un poco en el último libro, en el último capítulo, y el otro es uno sobre la vinculación de Astor Piazzolla con el jazz y el rock. Eso es algo que yo trabajé muchos libros sobre el tema del rock, y vos sabés que es increíble cómo, como periodista vinculado, te estoy hablando por ahí de los rockeros que son más de la década del 70, ¿no? Todos los de que podríamos llamar hoy del rock clásico. Y sí, toda esa gente es admirador. Gente de grupos ingleses, que se lo como Emerson, Lake and Palmer, que no por nada, Emerson, Lake and Palmer, que era un grupo de rock progresivo inglés, habían hecho en uno de sus discos un tema de Ginastera. Entonces, Deep Purple, Genesis, todo. Yo los iba a entrevistar y me terminaban ellos preguntando sobre Astor. Y ellos, que eran mis ídolos de cuando yo era pibe, terminaban ellos emocionados preguntándome:
¿Y vos lo viste a Piazzolla? ¿Estuviste con Piazzolla? A ese nivel. Lo último me pasó hace muy poco con un guitarrista que iba a venir a Argentina, un guitarrista que es de lo más importante del jazz rock de los últimos 30 años, se llama Al Di Meola, un gran guitarrista. Sí. Al Di Meola, que tiene un disco hecho sobre música de Piazzolla, yo le quise hacer una entrevista y terminamos hablando y me va a hacer el prólogo a la nueva edición de la retrospectiva del futuro, y el tipo fanático total de Astor, y termino teniendo ese vínculo gracias a Astor, porque lo que despierta el tipo afuera, y en el programa a mí me llegan todas las semanas las novedades de grupos suecos, italianos, rusos, alemanes, yanquis, españoles, de distintos músicos que hacen la música de Astor en distintas vertientes. El otro día pasé un dueto que era guitarra y clarinete, una locura, ¿no? Fíjate, ¿no? Y así todo tipo festivales que hay en Rusia con balalaika. Es una locura lo de Piazzolla, es geométrico, te diría, la importancia. O sea, es algo que tenemos que explotar más, en el buen sentido de explotar, ¿no? Explotar en el sentido que hay mucha gente que le interesa. A mí me ha pasado con los últimos, pasó el otro día con el embajador de Japón. Todos los embajadores que vienen a conocer a Mar del Plata, o por lo menos te diría el 90%, todos quieren saber de Astor y recorrer los lugares, que eso habíamos hecho un trabajo, tanto con cultura y en el entour de la municipalidad, pero ahora se está planeando para los 150 años hacer algo un poco más renovado, nuevo, con respecto a un circuito que tiene que ver con Piazzolla Mar del Plata, lugar donde vivió, lugar donde compuso algo, lugar donde tocó, lugar donde tenía ¿entendés? Cosas relevantes de la historia de Astor en la ciudad. Es muy importante poder visualizar y poner el acento en los escenarios que sin duda, bueno, algunos permanecen, otros habrán variado, pero vos viste que cuando vos lo estabas diciendo, ¿no? Cuando uno va a determinadas ciudades se quiere encontrar con la personalidad que más vivió esa ciudad o que más reflejó la cultura de esa ciudad. Yo me acuerdo cuando estuve justamente en Nueva York, más allá de que, bueno, pasás con el tour y te dicen, ahí vivía Duke Ellington, y vos te querés bajar de la tráfico para ir a ver la casa, ahí está la casa de Luisa May Alcott. Uy, bueno, querés estar porque hace al espíritu de cada uno de los lugares y de las vivencias, ¿no? Y en el caso de Piazzolla, ni hablar. Aquí en Mar del Plata, el otro día conversábamos del lugar allí en Colonia Independencia, donde la familia tenía los locales o el lugar donde vivían, que todavía está la casa, el edificio, y bueno, es un proyecto que Dejan siempre, el arquitecto Dejan siempre quiere revivir, porque también él estuvo trabajando con la Diagonal del Tango y haciendo un montón de trabajo que después con el tiempo a veces se pierde el entusiasmo, no de las personas que los promueven, sino por allí de los cambios de políticas culturales o demás, se van perdiendo estas cosas. Es una lástima, es muy bueno lo que decís. Bueno, te comento algo. Colonia Independencia, donde estuvo la bicicletería Piazzolla, donde ahora hay una cafetería. Sí. Sí. Que yo, como soy veterano, le digo el Álamo, pero ya no se llama más el Álamo, ahora se llama no sé qué, New Bar, o no sé cómo se llama ahora. Bueno, ahí hay una placa puesta. No solo hay una placa, si algún día pasás por ahí, vas a ver que hay una placa redonda que ya se fue desdibujando un poco. Entrás y yo doné una foto, hay una foto donde están los padres de Astor, con Astor chiquitito, bebé y un montón de gente, y dice Bicicletería Piazzolla, y dice justamente, ¿no?, la dirección, que durante años pensamos que era enfrente, porque enfrente donde está esa casa de electrodomésticos, esa casa de electrodomésticos, está todavía el edificio como era, que por eso pero ahí enfrente es.
y hay 10 placas puestas. Lo que pasa es que la idea es volver a ponerlas con el código QR, a agrandar eso, poner más placas, porque hay lugares que no están puestas las placas o se han sacado. Hay muchas cosas para rememorar. Pero sería muy bueno, que el otro día lo hablábamos cuando estábamos en el museo, que la verdad que fue una grata sorpresa, la verdad que desconocía también tu investigación y tu costado sanmartiniano, y bueno, pudimos charlar ahí en el archivo histórico en Villa Mitre, que en su momento, hace muchos años, hace 15 años, una cosa así, a mí me llamó la atención que era como si fuera sede o como si tuviera un vínculo con la Academia Nacional del Tango, porque en algún momento se había hecho como una especie de relación o hermanamiento entre Villa Mitre y la Academia, que creo que tenía su sede en el Tortoni o algo así, me habían dicho. Arriba está arriba, sí. Yo viajo cada 2 meses a las reuniones y justamente... Bueno, había una no te olvides que estaba en el museo estaba el busto de Astor. Claro, bueno, que al museo se le solicitó en su momento, nos invitaron cuando fue el emplazamiento del busto de Astor en el aeropuerto, cuando le impusieron el nombre de Astor Piazzolla. Así que bueno, más que nosotros nosotros como marplatenses, porque tampoco somos dueños de nada de lo que está allí adentro, simplemente ayudamos a su conservación y a que la gente conozca los diferentes objetos y los diferentes elementos que tienen que ver con nuestra identidad y nuestro patrimonio. Así que todo lo que signifique una posibilidad de hacer un vínculo y de tener una sede o un lugar, bueno, por supuesto que me imagino que estarán todos más que de acuerdo con que debería haber un lugar en Mar del Plata que estuviera dedicado al tango y a Piazzolla, más allá de alguna otra iniciativa que haya, por la historia que tiene y por el hecho de que debe estar bajo la órbita, sin duda, de la Secretaría de Cultura, ¿no? Me parece que debemos Imagínate que estás tocando un punto muy sensible. Desde que yo volví de Europa, mi idea era esa, ¿no? Mi idea, mi sueño, no me quiero morir sin que Mar del Plata tenga su espacio Astor Piazzolla. Ponele que museo es mucho, sí. Ponele que esto, pero un espacio Astor Piazzolla, qué lindo que sería espera de la Villa Mitre, ¿no? Tiene que haber un espacio Piazzolla, un lugar que tenga oficial o por lo menos concreto, que tenga la ciudad, como para que el que esté interesado en su marplatense más famoso a nivel cultural, de mayor trascendencia, que sean puntos, fíjate que sirve a nivel turístico, cultural, social, a todo nivel. Yo pienso que es una tarea pendiente y que hay cuestiones que siempre es una idea que trato de desarrollar hace mucho tiempo. Cuesta porque siempre hay cuestiones de coyuntura que te van corriendo eso. Pero bueno, yo no voy a cesar hasta tratar de lograr que Mar del Plata tenga su espacio Astor Piazzolla. Si no lo tiene la ciudad de Mar del Plata, decime por qué otra ciudad se lo merece, ¿no? Pero obviamente, y bueno, es uno de los proyectos que siempre, ya te digo, que siempre conversamos con el arquitecto Deschamps. Él ha hecho todo una cantidad de conversaciones. Yo creo que no hay que abandonar lo que parecería un sueño o una utopía, porque debemos tratar de concretar las cosas mediante la gestión, y si no es allí, que sea en otro lado, pero que exista un lugar, un espacio, como decís vos, un lugar físico que contenga historias, que donde se pueda, inclusive en la parte de investigación y demás, decir, bueno, en este lugar hay una cantidad enorme de actividades que tienen que ver con la vida de Piazzolla, porque es
de alguna manera, no te digo es una vergüenza, pero más o menos que Mar del Plata no lo tenga. O sea, debemos pensar por qué todavía esto se demora. Bueno, como tantas otras cosas, hay que trabajar mucho para eso. Nosotros los que estamos en el ámbito de la cultura sabemos que no es fácil, que todo cuesta, pero que las cosas se pueden concretar, eso sin ninguna duda. Yo te agradezco muchísimo el espacio, la posibilidad de charlar de este y de otros temas, y bueno, desde ya contá con nosotros, con la Asociación de Amigos del Museo, de este espacio de comunicación, y con lo que necesites como para presentar aquellos temas que quieras presentar, por más que tengas tu programa y demás, y bueno, creo que siempre el sumar esfuerzos es válido, ¿no? No solo es válido y te agradezco eternamente, sino que es necesario, y es lo que un poco, fíjate, lo que tenemos que aunar esfuerzos justamente para llevar estas cosas, así que es un muy buen inicio como para tratar de llevar a buen puerto todas estas ideas que son nada más y nada menos que de alguna manera cimentar lo que es nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio a todo nivel, ¿no? Hasta edilicio también. Es algo que me parece fundamental, y bueno, cuenten también conmigo para todo lo que necesiten, y bueno, yo calculo que es un inicio muy, muy auspicioso. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos estamos viendo seguramente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Marcelo, es investigador y ha dedicado muchos años de todo su expertise a la investigación sobre vida de Astor Piazzolla. Esa de Lunfardo, es exdirector general del Teatro Colón, de aquí de Mar del Plata. Hemos tenido por eso cierta relación cuando estaba en la función pública, y bueno, siempre acá Mar del Plata, que es un universo bastante reducido, nos vamos cruzando. También fue director de los organismos artísticos de la Secretaría de Cultura, ha hecho más de 30 libros dentro del ámbito de la música popular contemporánea, 3 de ellos publicados en Europa, que se han transformado en referentes que utilizan otros profesionales, siendo como bibliografía en universidades del país, Estados Unidos, Chile y España. Es autor del libro Astor Piazzolla, su ciudad y su mundo, del año 2015, siendo uno de los especialistas más reconocidos en el mundo sobre Piazzolla, y finalmente en su último libro está dedicado al centenario, se apareció en el centenario de la ciudad. El libro se llama De la ciudad de Piazzolla en la ciudad, una retrospectiva del futuro, vida y obra de Astor Piazzolla, que fue editado en forma conjunta por la Fundación Astor Piazzolla, que preside Laura Escalada Piazzolla, la viuda de Astor, y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y bueno, como yo le comentaba hace un ratito, Marcelo Govelo, para todos los que tenemos una actividad dentro del mundo de la comunicación, lo conocemos como especialista investigador también en el rock. Bueno, una persona que siempre ha acercado a los músicos a nuestra ciudad y que ha tenido una gran relación con músicos de todos los países, y a manera internacional. Él estuvo nombrando hace un ratito a Aldi Meola, ni más ni menos, y también, y lo conocí esta faceta sobre la vida de José de San Martín, o sea, un gran investigador y muy curioso sobre la vida de próceres, como en este caso el caso de José de San Martín. Se nos fue todo el programa hablando de algo tan lindo. Me declaro fanática absoluta de la música de Piazzolla, me encanta, me parece maravillosa, me gusta escucharla, me gusta verla bailar también, porque he estado en lugares donde se baila música de Piazzolla
de una manera muy sencilla, de tango, digamos. Y bueno, y aprovecho, antes de que se nos termine el programa, para contarles que vamos a tener la próxima semana, para que se lo vayan agendando, un espacio sobre Borges en la Villa Mitre, que ahora, luego de escuchar un tema de Piazzolla, les voy a contar cuál es la agenda de la próxima semana. Pero para que no se me escape y para que estemos atentos, Borges, el tango, el malevo, Piazzolla tienen mucho que ver, y también va a suceder en Villa Mitre. Vamos a ir a un tema de Piazzolla y luego sí les comento la agenda y terminamos nuestro programa del día de hoy. GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio que elegiste.
must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. En el restito que nos queda, pasado ya el Festival de Cine, con tantas actividades que hubo, tenemos que volver a recomendar lo que está programado en la ciudad de Mar del Plata para los próximos días. Una de las cosas que nos gustaría recomendar es, y para lo que hay que inscribirse, es un taller de escritura creativa que se va a dar en Villa Mitre. Las dos cosas que voy a recomendar son de Villa Mitre, por las dudas, para que lo sepan. Es un taller de escritura creativa del próximo 17 de noviembre, o sea, este próximo viernes, que va a estar siendo dictado por el apellido es Mandelbaum, porque es el hermano de Fanny Mandelbaum, y va a estar el 17 de noviembre. Hay que inscribirse, por supuesto, allí en la villa, en Villa Mitre. Les dejo el número de la villa, es 495-1200, y la dirección es La Madrid 3870. Va a ser el viernes 17 de noviembre por la tarde. Después les sugiero que se fijen, porque me parece que hay un link para inscribirse en la página del Archivo Museo Histórico Municipal de Villa Mitre. A ver si lo encontramos ahora, ya se los digo. Bueno, esa es una de las actividades. Y la otra actividad es para el 23 y 24, es el futuro de los estudios sobre Jorge Luis Borges. Les sugiero que se anoten, porque es una actividad dictada por, entre otros, José María Gil, que es doctor en filosofía. La entrada es libre y gratuita. Es los días 23 y 24 de noviembre de 9 a 16. Son jornadas internacionales. El futuro de los estudios sobre Jorge Luis Borges. Tiene el auspicio, por supuesto, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del CONICET y de la Fundación Celegis. Es en Villa Mitre y tienen que acceder al link e inscribirse. Y el workshop Cómo escribir en 4 metros cuadrados de escritura creativa con Julio Mandelbaum es este viernes 17 de noviembre de 16:30 a 19:30. Bueno, es un workshop dictado por este escritor, Julio Mandelbaum. Bueno, las dos actividades de Villa Mitre. Y por otra parte, decirles que este mes de la tradición hay mucho para ver y mucho para participar, que va a estar muy bueno en el Museo José Hernández, sobre todo los fines de semana. Así que también pueden entrar en la página del Museo José Hernández y allí encontrarán todas las actividades dedicadas a lo que es el Día de la Tradición, que fue, como todos sabemos, el 10 de noviembre, y hay mucho para hacer. Entre otras cosas, por ejemplo, el 18 de noviembre hay toda una jornada con artistas plásticos. Hay que llevar los elementos y se hace un cuadro que tiene que ver con el Día de la Tradición, y se va a estar presentando y exponiendo allí en el Museo José Hernández. Así que muchas cosas muy lindas para disfrutar. Y bueno, a nosotros la verdad que nos dejó una muy linda tarde esta que hemos compartido con Marcelo Govelo, y la posibilidad de pensar en cuántas cosas podríamos hacer, ¿no? Por la figura de Astor Piazzolla, la gente de la cultura aquí en la ciudad, y este referente que tenemos a nivel internacional, dedicarle un poco más de tiempo, una política para instalar a la ciudad como se merece, como la cuna de Astor Piazzolla. Nos despedimos hasta el próximo lunes, y les agradecemos muchísimo que hayan estado del otro lado, escuchando la hermosa música de Piazzolla y nuestra charla con Marcelo Govelo, y los esperamos el próximo lunes
a las 18:15 aquí en Tu Historia, en La Historia. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.